Diga conmigo, cuando obedecer no es tan difícil. Hoy es lo que vamos a hablar. Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo andamos en la obediencia? Dile que está a tu lado, ¿cómo andas, hermano? Si te ponen el obedezómetro, ¿cómo sales? Del 1 al 10, ¿cómo está nuestra obediencia delante del Señor? Quiero preguntar, ¿es fácil la obediencia? ¿Cuántos dicen no? No tengan miedo, no los voy a regañar si se equivocan. ¿Cuántos dicen no es fácil? ¿Cuántos dicen bien panal obedecer? ¿Cuántos dicen no sé, pastor, ni si sí ni si no? Ni soy de aquí ni soy de allá, la mayor parte. Ahora, si obedecer es difícil, ¿habrá manera de hacerlo más fácil? ¿Usted cree que Dios quiere que estemos sufriendo al obedecerle? ¿Cree que Dios quiere tenernos ahí sudando la gota gorda para poder obedecer a Dios? Y yo creo que Dios, por su Espíritu Santo, nos puede facilitar a cada uno de nosotros la obediencia. Ahora, todos sabemos que en la obediencia hay bendición. La obediencia a Dios, amados, acarrea bendición. Si usted va a Deuteronomio 28, que le recomiendo que lo lea, ahí encontramos que claramente dice las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Obedecer me bendice, desobedecer puede acarrear maldición. Por ejemplo, cuando se habla de la obediencia en Deuteronomio 28, Dios le dice a su pueblo: tus ciudades y tus campos serán benditos si tú me obedeces. Tus hijos y cosechas serán benditos. Tu canasta de frutas, tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Le estoy resumiendo todo lo que dice Deuteronomio 28 acerca de eso. Serán llenos tus graneros, tendrás victoria total sobre tus enemigos. Te bendecirá el Señor en la tierra que te da, serás próspero. Tendrás abundancia de todo, habrá lluvia para tus cosechas. Bendecirá Dios tu trabajo, prestarás y no pedirás prestado, serás cabeza y no cola, estarás encima y nunca estarás debajo. Esas son las bendiciones de obedecer, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 28. Pero ahí mismo, en Deuteronomio 28, seguido después de las bendiciones, dice: pero si no me obedeces, si no pones por obra mis mandamientos, empieza a decir, Señor, tus campos y ciudades serán malditos. Tus hijos y cosechas entrarán en maldición. Tus canastas y tus paneras serán malditos. Vayas donde vayas y hagas lo que hagas, vivirás bajo maldición, destrucción, enfermedades. Todo eso lo enumera: enfermedades degenerativas, sequía y peste en los cultivos. No habrá lluvia. Serás derrotado por tus enemigos. Habrá muerte, tumores y llagas, locura, ceguera, pánico, confusión, esclavitud. Trabajarás, pero no disfrutarás. Serás cola y habrá pobreza. Cuando yo veo esto, cualquier persona en sus 5 sentidos, por lógica o por sentido común, dice: me conviene obedecer. ¿Y no me conviene? ¿Y por qué desobedecemos si sabemos que no nos conviene? ¿Por qué nos arriesgamos a las consecuencias de la desobediencia si sabemos que son tristes y lamentables? ¿A causa de qué no nos definimos para obedecer al 100 como Dios quiere? ¿Por qué será que batallamos para obedecer? ¿Por qué nos cuesta? Y bueno, hay algunas razones por las cuales es difícil obedecer. Por ejemplo, una persona que está bajo el dominio del pecado no puede obedecer. Quiere obedecer, pero no puede porque es esclavo del pecado. Y el esclavo obedece a su amo. Si el pecado es mi amo, lo voy a tener que obedecer. Si Dios es mi amo, lo voy a obedecer a Él. La misma Biblia nos enseña, Jesús dijo en Juan 8:34, el que hace pecado, esclavo es de Él. Y un esclavo no tiene decisión propia. Un esclavo hace lo que su amo le ordena.
Por eso cuando nosotros aceptamos a Cristo y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, lo hacemos nuestro amo y nos metemos a su señorío. Por eso lo llamamos Señor. Pero cuando Jesús no es el Señor y el pecado es el Señor, quizá quiero obedecer porque me conviene y no desobedecer porque no me conviene, pero termino desobedeciendo porque mi amo me obliga, o porque de alguna manera yo no puedo desobedecer a mi amo. Romanos 6:6 nos dice que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Cuando Cristo es tu Señor y tu Salvador, el pecado ya no tiene poder en tu vida, porque ahora Él es el amo. Y ya no somos, dice Pablo en Romanos 6:6, esclavos del pecado. Entonces, entregamos nuestra vida a Cristo, nacemos de nuevo y ahora quien nos gobierna no es el pecado, quien nos gobierna es Jesucristo. Y entonces se te facilita la obediencia. Pero quizá algunos pregunten, pastor, yo soy una persona nacida de nuevo. Yo he determinado que Jesucristo sea mi Señor y mi Salvador y sigo batallando en obedecer. ¿Por qué? Bueno, vamos a tener una lucha de aquí hasta que nos vayamos con el Señor o Cristo venga. Porque mientras estamos en esta tierra, nuestro cuerpo de muerte, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa tiende al pecado. La carne quiere pecar. Pablo lo explica en Romanos 7, 18 al 24 de la siguiente manera. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Era el apóstol Pablo. Porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Quiero hacerlo, pero no puedo. Porque no hago el bien que quiero, sino que el mal que quiero, eso termino haciendo, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Estoy en un cuerpo de muerte que tiende al pecado. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Diga conmigo, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el espiritual, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, mi carne, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces algunos quizá pregunten, bueno, pastor, si siendo esclavo del pecado tenía que obedecerlo, ahora no lo soy, pero de alguna manera mi carne tiende a eso. ¿Cuál es la diferencia de haber nacido de nuevo? Bueno, la diferencia es que antes de nacer de nuevo, estabas obligado a someter tu naturaleza carnal, tu cuerpo al pecado. Pero ahora en Cristo ya no estás obligado por el pecado y tú tienes poder sobre el pecado. Y ahora en Cristo no tenemos que obedecer al pecado. Sin Cristo no había opción. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero con Cristo, diga conmigo, ahora yo puedo decidir. Éramos esclavos del pecado y no dependía de nosotros, pero ahora la decisión de pecar o no pecar sí depende de nosotros. Porque la Biblia dice en Romanos 6:1 que los que hemos muerto al pecado no tenemos por qué seguir viviendo en él. Romanos 6:6 dice que la decisión de no servir al pecado ahora ya no es del pecado, es de nosotros, porque aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y Él nos da libertad. Romanos 6:11 nos dice que ahora podemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Eso es decisión personal. Romanos 6:12 nos dice que no dejemos que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Si dice que no dejemos es porque podemos hacerlo. ¿Están conmigo? Y Romanos 6:13 nos dice que ahora nosotros podemos decidir presentar nuestros cuerpos. Romanos 6:3, perdón. De nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Ahora podemos nosotros, de acuerdo a Romanos 6:13, podemos decidir presentar nuestros cuerpos para servir a la justicia.
Segundo, ¿por qué batallamos para obedecer? Porque un creyente carnal, diga conmigo, hay creyentes espirituales y hay creyentes carnales. ¿Quién es un creyente espiritual? El que se deja guiar, dirigir por el Espíritu Santo. ¿Quién es un creyente carnal? El que todavía su alma y su cuerpo le gobiernan, su naturaleza pecaminosa. Un creyente que alimenta su carne batallará para obedecer. Pero un creyente que es guiado por el Espíritu Santo la tendrá más fácil. Puede haber nacido de nuevo y haber tenido un encuentro con Dios, pero si los deseos de la carne le dominan, batalla para obedecer. Amado, la Biblia dice que por el Espíritu ahora nosotros podemos sujetar la carne o nuestra naturaleza pecaminosa. Hace muchos años yo escuché esta ilustración. Es como si tú tuvieras dos boxeadores adentro. Bueno, la escuché de otra manera. La escuché que si tuvieras dos perros adentro. Y el que alimentes más, ese es el que va a ganar. Y yo dije, bueno, para que no se oiga tan feo, le pongo boxeadores. Si el boxeador de la carne, tú lo alimentas más, va a estar más nutrido, más fuerte, y a la hora de la batalla va a vencer al boxeador del espíritu. Pero si el boxeador de tu espíritu, ese boxeador que es tu espíritu, es alimentado, ese boxeador que es tu espíritu es cuidado, se ejercita, cuando se enfrente con el boxeador de la carne, ¿quién va a ganar? El más fuerte. Va a ganar el espíritu. Yo creyente no puede vencer el pecado porque todavía lo domina su carne. Y mucha gente ha confundido el ser gente espiritual con ser gente religiosa. No, señores. Hay mucha diferencia entre ser gente espiritual y ser gente religiosa. Hay gente religiosa que no es nada espiritual y es muy carnal. Pero hay gente que se deja guiar por el Espíritu. Cuando hablamos de ser gente espiritual, que nos dejamos guiar por el Espíritu y que constantemente nosotros estamos alimentando el Espíritu para que venza la carne. Se la voy a decir de esta manera. Quienes queremos alimentar nuestro espíritu, no tenemos tiempo para escuchar a Shakira. Porque ahí están las mujeres ahora empoderadas. Las mujeres no lloran. Las mujeres facturan. Y alimenta su carnototototota. Pero si usted se alimenta por el Espíritu, lee Proverbios 14 que dice, la mujer sabia edifica su casa. O Proverbios 31 que habla de la mujer virtuosa. Pastor, es pecado de muerte escuchar música mundana. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque si yo estoy trabajando con mi espíritu, en lugar de escuchar música que incita a cosas incorrectas o simplemente solo alimenta el alma, lo que voy a hacer es alimentar mejor mi espíritu. Y Dios nos ha dado tantas alabanzas y tanta adoración que al cantarlo y alabar al Señor alimenta el espíritu. Amén. Pero hay mucho creyente que lo que menos escucha son alabanzas y adoración al Señor. Lo único que escucha es las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Y como son creyentes dicen, gloria a Dios por Shaki. Lo que esté más fuerte en ti es lo que va a ganar. Es sentido común. No es prohibición, no es que tengo que. Es que yo quiero alimentar mi espíritu. Para sujetar la carne tenemos que hacer lo que dice Romanos 8:5, pensar en las cosas del espíritu. Romanos 8:13, hacer morir las obras de la carne por el espíritu. Romanos 8:14, debemos dejarnos ser guiados por el espíritu. Gálatas 5:16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por otro lado, desde que usted nació de nuevo y que usted se convirtió a Cristo,
usted entró en guerra con Satanás. Diga conmigo, ay no. ¿No sabía? Pues hoy lo está sabiendo. Cuando usted cambió de bando, se echó encima al chamoy. Porque Él no quiere que usted sirva a Dios. Él no quiere que usted goce de las bendiciones de Dios. Él no quiere que usted sea feliz con la familia que tiene. No quiere que sea próspero. Él lo quiere en pobreza, en miseria, enfermo, destruido. El ladrón, dijo Jesús, y Satanás es un ladrón, vino para robar, para matar y destruir. Y cuando tú te convertiste a Cristo, ese enemigo te quiere hacer caer. Por eso batallamos, porque estamos luchando contra un enemigo que nos quiere hacer caer y que sabe cuál es nuestra parte débil y fácil de atacar, y lo va a hacer. El enemigo está siempre tratando de tentarnos para la desobediencia, porque incluso se atrevió a tentar a Cristo en su parte humana. Por otro lado, vivimos en un mundo que nos presiona. Y ese mundo, ese sistema de mundo en el que vivimos, cuando la Biblia habla del mundo, habla del sistema por el cual el mundo se mueve. Jesucristo dijo que el mundo está gobernado por Satanás. Jesús dijo, el príncipe de este mundo no tiene nada que ver en mí. Una persona, espiritualmente hablando, una persona que no está en el reino de Dios pertenece al otro reino. Ahora, no somos del mundo, pero todavía estamos. Y de alguna manera, ese ambiente que está gobernado por el enemigo nos debilita. Hay que luchar contra él. Y al debilitarnos, de pronto pareciera que no podemos obedecer a Dios como quisiéramos. El ambiente afecta. El mundo en que vivimos afecta porque, repito, está dominado por el maligno. Primera de Juan 2:15 nos dice que no amemos al mundo. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo está dominado por el maligno. Primera de Juan 2:17 nos dice que el mundo pasa, Satanás va a pasar y su sistema va a pasar y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. De hecho, el sistema de este mundo o los reinos de este mundo están gobernados por Satanás. La misma Biblia dice que el mundo entero está gobernado por el maligno. Únicamente los que no estamos gobernados por el maligno solo somos los que nos hemos salido del huacal. Y cuando te saliste del huacal, ¿cuándo fue? Cuando aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, el reino de Dios vino a tu vida. Un reino espiritual, pero es un reino real. Amén. Ahora, ese enemigo tan seguro está que él tiene dominio sobre el mundo, que se atrevió a decirle a Jesús, ahí en Lucas 4:6, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Dice la Biblia en el contexto que le mostró los reinos del mundo. Y le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién se la entregó? El primer hombre. El primer hombre tenía el gobierno sobre la tierra, pero le fue entregada cuando pecó. Y a quien quiero, la doy. Y luego después le dice, si tú postrado me adorares. Satanás quería que Jesús tomara el camino fácil, porque quiero decirle una cosa, si bien es cierto, este mundo hoy está gobernado por Satanás, pero llegará un momento en que Jesús será el Rey de Reyes y Señor de señores en esta tierra. La Biblia dice que Él está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y el enemigo dijo, toma un atajo, Jesús, no necesitas ir a la cruz. Lo único que tienes que hacer es adorarme y postrarme como se postró el primer hombre. Pero Jesús le dijo, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay un mundo que nos presiona y por eso a veces se vuelve difícil. Pero pregunté al principio, ¿cuántos creen que la obediencia a Dios se puede hacer fácil?
Algunos dicen, mejor no contesto porque después me la rebota el pastor. ¿Cuándo la obediencia no se vuelve tan difícil? Y traigo varios puntos, pero voy a tocar dos nada más. Primeramente, se nos facilitará obedecer cuando nuestra fe esté firme en Dios. ¿Crees en Dios? ¿Estás firme en Dios? Cuando crees en Dios y tu fe está firme, la obediencia se facilita. Cuando realmente creemos en Dios. Cuando creo en Dios y mi fe está firme en Él, no será difícil obedecer. Pero cuando claudico entre dos pensamientos, se vuelve difícil. Usted tiene que definirse, o cree o no cree. Porque mientras esté en esa ambigüedad, le será difícil obedecer a Dios. Usted tiene que ser radical. O le creo a Dios y lo que Él quiere y lo que Él pide, lo creo, o de plano no lo creo y hago lo que yo quiero. Porque esa ambigüedad, repito, estorba para que obedezcamos. Al pueblo de Israel le pasó algo como eso. Y por eso tuvo que ser confrontado por el profeta Elías. Porque el pueblo, de pronto, su corazón se dividió entre Jehová de los ejércitos y Baal. Y entonces Elías los confronta y les dice en el primer libro de Reyes, capítulo 18, 21, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió por palabra. Y después conoce usted la historia. Él les dio una propuesta de que iba a ser demostrado quién era Dios, y que el Dios que hiciera descender fuego del cielo, ese sería Dios. Baal no pudo, Jehová sí pudo. Amado, pero mientras estemos tibios e indecisos de creer en Dios, porque creer en Dios no solo se trata de lo que Dios puede hacer por mí, porque cualquiera cree, Dios me puede sanar, Dios me puede bendecir, Dios me puede ayudar, y es fácil creer en lo que Dios puede hacer por nosotros. Pero también se trata de que Dios dice, este es el camino y nosotros, si tenemos fe, lo vamos a seguir, aunque no estemos muy de acuerdo con lo que Dios pide a veces. Porque te darás cuenta que en muchas ocasiones lo que Dios nos pide, nuestra naturaleza carnal lo trata de rechazar. La indecisión nos hace débiles. El enemigo lo sabe. El corazón dividido entre Dios y el mundo te hace débil, y el enemigo lo sabe. Necesitamos tomar la mentalidad de decir, creo en Dios lo suficiente como para obedecerlo. De hecho, usted quiere medir cuál es su grado de fe, mida su grado de obediencia. Porque la fe y la obediencia van juntas. A mayor fe, mayor obediencia. A menor fe, menor obediencia. A menor obediencia, menor fe. A mayor obediencia, mayor fe. Una fe débil batalla para obedecer. Una fe firme obedece. Cuesta, sí, pero obedece sin problema. Porque está la fe. Mientras, amados, nuestra fe en Dios no sea lo suficientemente firme, batallaremos para obedecerlo. Por eso necesitamos tomar decisiones y afirmarnos en Dios, poner nuestra fe y nuestra confianza en Él, que lo que Él hace está bien, que lo que Él pide está bien, que lo que Él manda está bien. Eso es verdadera fe. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por lo que Él es? Pero hay algo más. Segundo, algo que va a facilitar nuestra obediencia es la revelación de cuánto nos ama Dios. No cuánto amo yo a Dios. Ese es el resultado. La revelación de cuánto me ama Dios. Nosotros medimos nuestro amor a Dios por lo que nosotros hacemos. Pero la Biblia enseña que Dios nos amó a nosotros
primero. Vayamos nuevamente al versículo que aprendimos y leamos hasta el versículo 12. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en sacrificio, en propiciación por nuestros pecados, para quitar nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Llega un momento en que tú ya no amas porque te aman, amas porque tú eres amado de Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. Diga conmigo, necesito que el amor de Dios se perfeccione en mí para poder amar a otros como Dios a mí me ama. Diga conmigo, no es mi amor por Él, es su amor por mí. Normalmente pensamos mucho en nuestro amor por Él y nos frustramos porque de pronto fallamos y decimos, pues no creo que lo ame tanto, porque si lo amara, no fallaría. Pero ¿sabes una cosa? Aquí Juan nos dice que el amor consiste, porque usted lee primero los Corintios 13 y ahí habla de lo que el amor es. Pero Juan dice que el amor consiste no en que nosotros amamos a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros primero. No es suficiente creer en que Dios me ama. No es suficiente saber que Dios me ama. Debemos creer y aceptar que Dios realmente nos ama. Y amamos no porque amemos primero a Dios, sino que Él lo hizo por nosotros. Cuando nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, se facilita la obediencia. Y le pido al Espíritu Santo que esta mañana nos revele lo que estamos compartiendo. Cuando entiendo que el Hijo de Dios me amó tanto, que no esperó a que yo sea perfecto para morir por mí, el resultado de ese entendimiento me llevará a amarlo a Él. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Quien no ama, dice Juan en 1 Juan 4:8, no tiene la revelación del amor de Dios, porque si tuviera la revelación del amor de Dios, amara como Dios le amó. ¿Están conmigo? Batallamos para obedecer porque pensamos que tenemos que ganarnos nuestro amor, su amor. Si se tratara de ganar el amor de Dios, Jesús no hubiera muerto primero por nosotros. Él nos amó en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando yo entiendo eso, y lo entiendo de todo mi corazón, cuando mi padre diga un no, será fácil decir también no, porque entiendo cuánto me ama mi Padre Celestial. Cuando mi Padre diga un sí, no batallaré para decir sí, porque entiendo cuánto me ama mi Padre Celestial. Mire, ¿cuál es el amor que nunca cambia? ¿El de Dios o el de nosotros? Hoy cantamos y adoramos a Dios y nos demostramos nuestro amor por el Señor, pero quizá llegando al restaurante y no te atiende el mesero como tú crees que eres digno de que te atienda, puedes pecar contra Dios al hacer algo con ese mesero. Salimos de aquí nosotros diciendo, Señor, te amo,
yo te amaré, no importa lo que pueda venir. Pero llega la suegra hoy en la noche y se te acabó el amor. Diga conmigo, mi amor es cambiante. Mi amor es cambiante. Pero el amor de Dios nunca ha cambiado. El amor que Dios mostró desde el inicio de la creación sigue siendo el mismo amor que sigue mostrando hasta el día de hoy por cada uno de nosotros. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Eres amado por Dios y Dios te ama. Dígalo conmigo, soy amado por Dios y Dios me ama. No es cuestión de cuán bueno eres tú, es cuestión de cuán bueno es Él. No lo amamos nosotros a Él, Él primero nos amó a nosotros. Imagínense ustedes, estamos a punto de celebrar la Semana Santa, que es un tiempo hermoso para recordar, agradecer la pasión, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Tenemos a Pedro ahí en la cena diciendo: Jesús, yo no te voy a negar. Te amo tanto que no te negaré. Aunque otros se escandalicen de ti, yo que voy a Castillo del Rey La Fe no lo haría jamás. Aunque me sea necesario conmigo, le dijo Pedro a Jesús, aunque sea necesario morir contigo, yo muero contigo. Pero tenemos otro discípulo ahí en la cena. Es el discípulo del amor. Es Juan. ¿Cuántos se acuerdan de la escena de dónde está Juan? De hecho, Juan es el único discípulo que dice: soy el discípulo a quien Jesús ama. ¿Cuántos hemos dicho: qué arrogante eres, Juan? Nos ama a todos por igual. Pero Juan siempre está diciendo: yo soy el discípulo a quien Jesús ama. El único libro donde dice así, soy el discípulo que Jesús ama, es Juan. ¿Y dónde estaba Juan? Recostado en el pecho de Jesús. ¿Cierto o no? Ahora, Pedro presume su amor por él, aunque otros se escandalicen, como diciendo: estos 11 más inútiles. Aunque ellos no te amen, yo diga conmigo, yo te amo lo suficiente como para nunca negarte. Mientras Pedro presumía cuánto amaba a Jesús, Juan se recostaba en su pecho y disfrutaba del amor de Jesús. Pedro representa a los creyentes que alardean de cuánto aman a Dios, pero cuando llega la tentación lo terminan negando. Juan es de los calladitos que se recuestan en el pecho de Jesús, pero cuando viene la tentación permanecen. Porque si usted continúa leyendo, horas más tarde, Pedro negó a Jesús. Negó que lo conocía, hasta maldijo 3 veces. Pero horas más tarde, Juan, el discípulo a quien amaba Jesús, ¿dónde estaba? Al pie de la cruz, al lado de la madre de Jesús. ¿Quién venció más la tentación? ¿El que alardeaba y presumía que amaba a Jesús lo suficiente como para no negarlo, o aquel que se recostaba en su pecho y disfrutaba su amor? La tentación sobre tu vida para desobedecer no tendrá éxito cuando tú sabes cuánto
eres amado por nuestro Dios. Amén. Así es. Juan 21:20. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Cuántos hemos visto a Juan? Qué arrogante. Es como si yo les dijera ahorita: vamos a ir Javi, va a ir Fernando y el discípulo a quien Dios ama, yo. ¿Qué diría usted? Qué presumido es el pastor. No, no era presumido Juan. Juan había tenido la correcta revelación de cuánto era amado por Jesús, a tal grado que tenía la confianza de recostarse en su pecho. Y a la hora de la prueba le fue más fácil obedecer a Juan que a Pedro, porque repito, mientras Pedro presumía, Juan sabía que era amado por el Señor. Juan venció. Juan 12:23 al 26. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: ¿quién es? Y respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Amados, debemos saber que nosotros somos el discípulo a quien Dios ama. Lo podría decir conmigo, pero no, si no lo cree, no lo diga. Y reprendo al espíritu de perico y cotorra que se quiere infiltrar, que solo repite y no cree. ¿Ok? Diga conmigo: yo soy el discípulo a quien Jesús ama. Si hay una cosa que el diablo hace es demeritar el amor de Dios por nosotros y pensar que nosotros nos lo tenemos que ganar. Tú no tienes que ganarte el amor de Dios, Él ya te ama. Bueno, pastor, pero es que yo tengo que hacer algo para corresponder. Esa es otra historia. Tú correspondes, pero no para ser amado. Correspondes porque te sabes que eres amado. Pastor, pero eso me va a llevar si sé que Jesús me ama y Dios me ama y entonces pues yo voy a hacer muchos pecados porque al final de cuentas como quiera me ama. No, es que cuando tú sabes y tienes la revelación de que Él te ama, tú dices: yo lo voy a obedecer. No porque Él me quite su amor, sino cómo no lo voy a obedecer si Él me ha amado tanto a mí. Y esas cosas, amados, facilitan nuestra obediencia. En otra ocasión, Jesús sale del agua en Mateo 3:17 y dice que cuando Jesús salió del agua, cuando fue bautizado por Juan en el Jordán, hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué dijo Dios de Jesús? ¿Que era su Hijo qué? ¿Su Hijo qué? Amado. Eso está en Mateo 3:17. Después de Mateo 3:17 inicia el capítulo 4, porque después del 3 sigue el 4. Aleluya. Y en el capítulo 4, lo primero que sucede después de que Jesús oyó las palabras del Padre que dijo: Él es mi Hijo amado. Inmediatamente después, Él va al desierto para ser tentado por el diablo. Pero Jesús no fue enviado al desierto para ser tentado por el diablo sin antes saber que era el Hijo amado. Cuando está en el desierto, una de las tentaciones que el enemigo le lanzó está en el versículo 2 de Mateo 4.
si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué será que Satanás no le dijo, si eres el hijo amado de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan? Porque Satanás sabía que si Jesús se sentía no amado, podía caer. Y no le convenía recordarle que Él es el Hijo amado de Dios. ¿Están conmigo? Cuando tú te sabes amado, ninguna tentación tendrá éxito. Amados, Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y usted conoce todo el proceso. Cuando estaba a punto de sacrificarlo, dijo, no, ya sé, Abraham, que tú me amas porque tú no rehusaste entregarme a tu hijo. ¿Cuántos pueden decir, como dijo Dios a Abraham, hoy se lo decimos a Dios, Señor, yo sé cuánto tú me amas porque no rehusaste entregarme a tu hijo? Dios nos ama. Y Él no está rehusando entregarnos a su Hijo. Amados, el perfecto amor es el de Dios. Y el perfecto amor echa fuera todo temor. Diga conmigo, soy amado. Voltee con el que está al lado y así con cara, no de arrogancia, no de que se la cree mucho, sino de seguridad, dígale, estás sentado al lado del discípulo que Jesús ama. Ahora la esposa, dígale al esposo, ni se te ocurra maltratar a la hija discípula de Dios a quien Él ama. Ahora dígale a su esposa, ni se te ocurra levantarle la voz al discípulo a quien Jesús ama. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que cuando entendemos eso vamos a calmarnos? Más tarde, Jesús había muerto. Cuando Pedro lo negó, se dio cuenta que su esfuerzo por amarlo no era suficiente. Le falló. Dice la Biblia que Jesús lo miró y él lloró amargamente. ¿Qué pasaría por la mente de Pedro? No lo amé lo suficiente. Debí amarlo lo suficiente y no pude. Yo presumí que me iría con él a la muerte, pero a la hora de la tentación no pude. Una frustración, una impotencia impresionante, una culpabilidad, una condenación impresionante. Y ahora ellos están en la mar pescando y de pronto Jesús llega a la playa y pone unas brasas y un pez, ¿recuerdan? Y les ayuda a que los peces se multipliquen, y cuando vienen a tierra se dan cuenta que es Jesús que les hizo un desayuno. Y entonces Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y en el original es, Pedro, ¿me agapeas? Que significa, ¿me amas sin condición? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te fileo. Tú sabes que mi amor no es como el tuyo por mí, incondicional. Mi amor por el tuyo fue condicionado. No te puedo decir otra cosa. Es lo que te demostré cuando te negué. ¿Cómo puedo decir que te agapeo si yo mismo te negué? Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Está bien, Pedro, no me amas como yo te amo, pero apacienta mis corderos. Le pregunta la segunda vez, Pedro, ¿me agapeas? ¿Y qué dijo Pedro? Señor, tú sabes que yo te fileo. Dijo, sí, dijo Jesús, sí lo sé. Sí, claro que lo sé. No pudiste
amarme lo suficiente como para no negarme. Pero ¿sabes qué, Pedro? No es por lo que tú haces, es por lo que yo hice. Apacienta mis corderos. Y le aventó la tercera. Pedro, me agapeas. Y Pedro volvió a decirle: Señor, tú sabes que te amo, pero no te amo como tú me amas a mí. Pedro pensaba que primero él tenía que amar a Dios para que Dios le amara a él. Pero Juan decía: nosotros no amamos primero a Dios, Él nos amó a nosotros primero. Y dio su vida por nosotros en propiciación por nuestros pecados. Amados, el día que todos entendamos la revelación del amor de Dios, nos va a ser más fácil obedecer al Señor. ¿Están conmigo? El día que tú estás enfermo, ya tu oración va a cambiar y no vas a decir: Señor, yo te pido que me sanes, por favor, sáname, 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 sáname. ¿Y por qué no me escuchas, Señor? ¿Y por qué no sano? ¿Y por qué no haces el milagro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? El día que cambies esta oración y digas: Señor, yo sé que tú me quieres sano porque tú me amas. La oración será diferente. Yo sé que tú me quieres fuera de la depresión porque tú me amas. No es por lo que yo haga ni porque yo te ame, es porque tú me amas. El día que tú te comprometes con Dios y dices: Señor, yo voy a pelear la tentación y el pecado, no porque tengo que amarte, sino porque yo soy tu discípulo amado. Te voy a servir, no porque quiera que me des más y por quedar bien contigo. Yo te voy a servir porque sé que soy tu discípulo amado. Y cuando tú sabes que eres amado, no te vayas a espantar si en ese momento Dios hace el milagro que tú necesitas. Porque Dios te ama. En la mañana que te levantes todo desgreñado, porque tú tienes ese privilegio que yo no tengo. Así tan feo que te ves desgreñado, te miras al espejo y dices: yo soy el discípulo a quien Jesús ama. Yo soy el discípulo a quien Jesús ama. Y por eso puedo salir confiado a la calle. Y por eso puedo pensar que me va a ir bien. Y por eso puedo pensar que Dios me abrirá puertas en donde vaya. No porque yo esté luchando para que se abran, sino porque soy el discípulo a quien Jesús ama. Sirvo a Dios porque soy el discípulo a quien Jesús ama. La perspectiva cambia completamente y cuando eso sucede, tú vas a vencer cualquier cosa y con la ayuda de Dios vamos a ser gente obediente, trayendo y atrayendo sobre nosotros toda la bendición de Dios. Denle un aplauso a Dios por su palabra. Gracias, Señor, te alabamos, te adoramos.